Ya ves tú cuán fácil es tergiversar la enseñanza. Tú lo haces con el corazón sencillo y sincero, pero después que tú digas eso, otro fulano la tergiversa un poquito más. Y el tercero la sigue tergiversando más. Y cuando la enseñanza llegue a toda la América, se estará diciendo, Samael Aún está contra las virtudes, no más virtudes. Así se tergiversa la enseñanza. Y así se ha tergiversado la enseñanza de todos los hermanos mayores que han ayudado a la humanidad. ¿Qué quedó del budismo? ¿Me puedes decir tú? Gautama Sakyamuni habló contra el abominable órgano kundartiguador. Toda su doctrina fue contra las malas consecuencias de ese abominable órgano. Hoy tenemos un evangelio budista deformado completamente. Ya nada, casi nada queda del budismo antiguo. Todo ha sido deformado. No estoy pronunciándome contra las virtudes. Claro, debemos pensar correctamente. El agua es útil, es magnífica, es buena en el lavamanos, es buena en su recipiente, en el baño. Pero ¿qué dirían ustedes del agua metida en la sala, inundando las recámaras? Ya cambiaría todo, ¿verdad? Sería mala. El fuego está bueno en la cocina. También está magnífico ahí en las veladoras. Pero si el fuego en este momento estuviera quemando esta casa y llegaran los bomberos, ¿qué diríamos? Sería una calamidad, ¿verdad? Así toda virtud es buena en su lugar, pero fuera de su lugar es mala. Un misionero, como usted, está bien que dé las enseñanzas, que las divulgue por todas partes. Pero ¿qué tal que ustedes, en vez de divulgar las enseñanzas de las distintas gentes por ahí en las calles o en las casas de familia, se fueran a los prostíbulos a divulgarlas? ¿Estaría correcto eso? Sería malo, ¿verdad? Entonces el misionero se convertiría en ¿qué? Un malvado, ¿verdad? Muy bien, pero no quiere decir que el misionero sea un malvado. Todo depende del uso que haga de sus virtudes. El dinero en sí mismo no es bueno ni es malo. Todo depende del uso que se haga de él. Si se emplea para el bien, es bueno. Si se emplea para el mal, es malo. Lo mismo son las virtudes. Son preciosas, son gemas inefables. Es claro que cada defecto psicológico eliminado deja el puesto libre para la cristalización de una virtud. Pero las virtudes fuera de su lugar son malas. Con ellas se puede hacer mucho daño también. No solamente a los demás. Uno puede dañarse a sí mismo con sus propias virtudes si no las sabe manejar. Quiero que entiendan esto los hermanos con una claridad perfecta. ¿Qué dirían ustedes, por ejemplo, de la violencia? ¿Será buena la violencia o no? Obviamente, la violencia conduce y no es aconsejable. Un hombre tiene su esposa y tiene sus hijos. Vive en su casa. Tiene hijas también, ya grandes, señoritas. De pronto un grupo de bandidos resuelve asaltar la casa para violar a su esposa y violar a sus hijas y todo. Incendiar la casa y robar. Pero allí hay un hombre, el marido. Él siente cuando los bandidos penetran en la casa, es consciente de eso. Pero en vez de empuñar un arma para la defensa de su hogar, bendice a los bandidos, porque está en el camino, está en la senda. Que Dios os bendiga, hermanos de mi alma. No cometáis ese crimen tan horrible de violar a mi mujer mientras se la están violando, de violar a mis hijas mientras se las están violando, de robar mis dineros mientras están atrapándoles los últimos, de incendiar mi casa mientras ya le están metiendo fuego. No hagáis eso, hermanitos, porque tendréis mucho karma por pagar. Sin embargo, yo estoy dispuesto a bendecirlos a todos ustedes. Bueno, supongamos que salga vivo de esa contienda porque los bandidos se compadezcan de él. Bueno, ¿cómo quedaría ese hombre ante las autoridades y ante la divinidad? Las autoridades creo que lo juzgarían por cómplice del delito. Eso está ya visto en el Código Penal. Ese hombre merece la cárcel, ¿verdad? Por cobarde y porque se ha convertido en cómplice del delito. Es obvio que merece la cárcel. Se ha convertido en cómplice. Es un cobarde. Entonces, ¿cuál es el deber de ese hombre ahí? Está en la senda, es iniciado, quiere ser Mahatma y no sé qué más. ¿Cuál es su deber? Morir en el campo de batalla. Defender su familia como de lugar. Morir peleando. Pero morir. Si le tocó morir, morir. Cumpliendo con su deber de hombre. Ese es su deber. ¿O qué diríamos, por ejemplo, de un militar? Y aquí tenemos a nuestro hermano, teniente coronel Moisés Rodríguez Tapia. ¿Qué diríamos, por ejemplo, qué diría nuestro hermano que es militar? Que de pronto la patria está amenazada, vienen los gringos a invadirnos, a saquear, violar, incendiar, robar. Y el ejército dice, ya no peleamos más. Dios bendiga a todos estos invasores.
Si queman, allá será su karma. Que Dios los bendiga, nosotros no peleamos. Se cruzan de brazos a dar bendiciones y a orar por los bandiditos que están atacando. ¿Qué se diría de un ejército así? Alta traición. Eso es obvio. Alta traición. Condenable no solamente por los jueces de la tierra, sino por la divinidad. ¿Cuál es entonces el deber del ejército en ese momento? Defender. Hay que usar las armas. De manera que las armas en sí mismas no son ni buenas ni malas, todo depende del uso que se haga de ellas. Si se emplean para el bien son buenas, pero si se emplean para el mal son malas. Todo depende. Así pues, esto de las virtudes es algo que hay que reflexionar muchísimo, porque con las virtudes también no solamente se puede dañar a otros, sino dañarse a sí mismo. A ver, va a preguntar algo el hermano. Yo no he entendido en el Ramayana por qué Krishna incita a Arjuna a que pelee contra el pariente. Bueno, que viva Krishna y con sus ánimos que le da a Arjuna y que vive esa pelea contra los parientes, maravilloso. Yo mismo estoy de acuerdo, vamos a pelear contra todos los parientes, desenvainemos la espada y vamos contra todos. Pues, ¿sabes tú cuáles son esos parientes? Pues son todos los agregados psíquicos que en nuestro interior cargamos. Contra ellos hay que pelear y muy duro aunque nos duela. Son nuestros parientes, pero hay que darle chicharrón. Y ni modo. A ver, hable pues. ¿Qué interpretación podemos dar a la enseñanza evangélica de que se dan en una mejilla con la otra? Eso sí, yo les aseguro que si alguien viene y me suena, pero yo le pongo la otra para que me suene más duro. No hay problema. Pero si tengo un grupo de niños aquí juntos, o si en ese momento llegan un grupo de bandidos a darle chicharrón a ustedes, yo ahí me la juego. Yo muero en el campo de batalla. De manera que entonces, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es que nosotros bendigamos a nuestros enemigos, que devolvamos bien por mal, que pongamos la mejilla derecha para que nos suenen más duro. Y otra cosa es cumplir con nuestro deber cuando llega la hora de cumplir, de defender, saber defender a los que están a nuestro cargo. ¿Entendido? Pero la virtud, cuando no se sabe usar, puede crear dependencias psicológicas, puede convertirlo a uno en tirano, puede hacerle a uno dar un paso en falso, etc. Por ejemplo, ¿cuántos jueces que tuvieron la virtud del cumplimiento de su deber en épocas de la Revolución Francesa enviaron a los inocentes al cadalso? Hubo verdugos que su deber era decapitar a muchos en la guillotina y cumplieron con ese deber que ellos tenían, con la virtud del deber, y los decapitaron, hicieron caer en la cuchilla sobre sus pescuezos. ¿Es eso correcto? De manera que entonces, ¿qué? Hay que aprender a manejar las virtudes, no es que sean subestimables, son gemas preciosas, afloran en nosotros conforme los agregados psíquicos van siendo eliminados. Pero cada cosa en su lugar. Ya dijimos que el fuego está bueno en la cocina, pero no en la sala. Y que el agua está bien en el lavamanos, pero no está bien que invada las recámaras. Una virtud es buena en su lugar, mala fuera del lugar. Eso es todo. Hay que ser más equilibrados, más reflexivos, más maduros. Eso es obvio. Por ejemplo, la antipatía mecánica. Es absurda, pero de nada sirve que luchemos contra la antipatía mecánica. De nada sirve, por ejemplo, que digamos, esta persona me cae gorda. Pero como estoy en la gnosis, voy a ver cómo me amo amigo de esa persona y forzarse y sonreírle artificiosamente y resulta que esa sonrisa resulta más que sonrisa, una mueca trágica. No, lo que hay es que hacerle la disección a esa antipatía mecánica, a ver por qué nos cae gorda esa persona. Esto requiere mucha autorreflexión, mucha autoobservación psicológica, mucha meditación y al fin venimos a descubrir la causa. Una vez que hayamos descubierto esa causa, la desintegramos con ayuda de la Divina Madre Kundalini, con ayuda del fuego sagrado. Entonces aflora en nosotros la virtud de la simpatía hacia esa persona. Una virtud, simpatía hacia esa persona que antes nos caía gorda. Hay que hacerse pues conscientes de todo, vivir una vida consciente, una vida más madura, menos mecánica. A ver, hermano. Maestro, la virtud se puede aprender. ¿Aprender? Pues hombre, jamás. Son gemas preciosas o flores del alma que nacen en nosotros cuando hemos eliminado tales o cuales defectos psicológicos. Tengamos, por ejemplo, que eliminamos nosotros la ira, surge en nosotros la dulzura. Que eliminamos la lujuria, en su reemplazo sí surge la virtud de la castidad. Que eliminamos el odio, en su reemplazo surge la virtud del amor.
Y conforme vayamos eliminando estos defectos psicológicos, las virtudes van surgiendo en su lugar. Por eso decimos que necesitamos cristalizar alma en nosotros. Y el alma es puro fuego universal. Es fuego. Ese fuego divino, ese fuego inefable debe ir cristalizando poco a poco en nosotros. Pero no podríamos hacer cristalizar el alma en nosotros si no eliminamos los defectos de tipo psicológico. A medida que vayamos eliminando cada agregado psíquico, en su reemplazo irá cristalizando ya una virtud, ya un poder, ¿no? Ya una ley, etcétera. Eso se llama cristalizar alma. Y al fin, cuando todos los agregados psíquicos estén eliminados, solo quedará en nosotros el alma. Hasta el mismo cuerpo se volverá alma. ¿Qué es el cuerpo de un mutante? Es un cuerpo ya convertido en alma. Pero para cristalizar el alma en nosotros, es puro fuego vivo. Se necesita forzosamente eliminar los agregados psíquicos. Y esto solamente es posible pasando por grandes crisis emocionales. Esto no es cuestión meramente intelectual, no. Para eliminar un agregado psíquico tiene uno que pasar por terribles arrepentimientos, llorar, desesperarse, darse contra el suelo y hasta azotarse si hay necesidad. Hay que sufrir muchísimo, arrepentirse, pasar por terribles, repito, amarguras. Si uno no pasa por esas crisis emocionales, pues no desintegra lo que debe desintegrar y no cristaliza las virtudes y no cristaliza el alma. Pero cuando uno logra cristalizar alma y se convierte todo en alma, entonces resplandece gloriosamente. Es una llama más de la gran hoguera, ardiendo entre la aura magnífica del universo. Así nos enseña la doctrina del fuego. Y así debemos nosotros comprenderlo. Eros es fuego, fuego sexual, que emana de la mónada. La mónada a su vez la recibe del logos. Ese fuego erótico surge concretamente desde la valquiria, desde Buti, en la manifestación. No se escapa cuando no se derrama el vaso hermético, cuando el vaso que contiene el aceite permanece incólume. Pero si se derrama el vaso de Hermes, ese fuego erótico se escapa, se pierde. Y entonces, ¿con qué vamos a trabajar? Entonces necesitamos del poder de la mónada. Si es que queremos lograr eliminar los agregados psíquicos. Así se debe entender, se debe comprender. ¿Hay algo más que preguntar? ¿Hasta dónde ese fuego se debe quitar? ¿Se debe qué? ¿Hasta dónde se debe trabajar con ese fuego? El fuego se manifiesta o se debe usar, para ser más claro, durante todo el trabajo esotérico de forma pues perfecta, rítmica, porque hay tiempos de plus y hay tiempos de minus, hay tiempos de mahambantaras particulares y tiempos de mahapralayas particulares, tiempos de actividad y tiempos de reposo. A cada época de actividad debe sucederse una pausa magnética creadora, que todo existe en biorritmo. A ver, hermano. Volviendo a lo de las crisis emocionales que usted mencionaba, sería congruente que una persona que esté interesada realmente en realizar la gran obra pidiera a su ser, lo hiciese pasar por esas crisis emocionales. El ser es el ser y tiene muchas partes. ¿A cuál parte del ser te estás refiriendo? Por lo menos al entrenador psicológico, a la niña particular. Cada parte del ser merece ser reflexionada, porque sabemos muy bien que de la llama única emanan las 7 llamas, y las 7 se multiplican por 7, y esas 7, y a su vez sigue así por otras 7, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que, obviamente, uno solo hace una parte. Las otras partes del ser tienen que trabajar también. Eso es obvio. Cada llama está obligada a trabajar, pero obviamente es la madre divina Kundalini, la esposa de Shiva, la obligada realmente a realizar el máximo del trabajo. Y en cuanto a las crisis emocionales, es cuestión del centro emocional superior, cuestión de comprensión. Cuando uno comprende lo absurdo que ha sido, cuando uno se da cuenta de que uno no es más que una piltrafa humana que no vale nada, entonces surge el arrepentimiento por todos los delitos cometidos, y de ello deviene la crisis emocional natural, no fingida, sino sentida de verdad. Eso es todo. Cuando se dice que el agua es el habitáculo del fuego, se está diciendo que el fuego proviene del agua, o es el fuego el primer elemento que le da vida a los demás elementos. El agua puedes tú analizarla. Encuentras la fórmula HO2, pero esa H2 sin foja,
quedaría incompleta. Hay que añadirle a la fórmula el foie, de manera que entonces no podría existir el agua sin el elemento fuego, que es lo primordial, es lo fundamental. Cuando el fuego condensa, primero lo hace en aire, después en agua y por último en tierra. Tú puedes conocer los elementos químicos del agua, la CO2. Puedes conocer los elementos químicos de la tierra y saber lo importante que es el carbono. Puedes conocer los elementos químicos del aire y saber lo que es el nitrógeno y el oxígeno. Pero ¿cuáles son los elementos químicos del fuego? ¿Quién ha analizado esas sustancias? ¿Cuál es su fórmula? Hasta ahora es desconocida. ¿Por qué? Es la expresión viva de la seidad, es la reflexión del logos en el universo. De manera que del fuego sale todo. Y si no trabajamos con el fuego, desintegrando nuestros defectos psicológicos, marcharemos por el camino del error. Lucifer, la gente de Lucifer, la madre de nosotros, en el trabajo en la planta. Lucifer es el fuego, es el Fohat, es el azufre de los alquimistas medievales. Obviamente la reflexión del Christus cósmico o del Vishnu en nosotros y dentro de nosotros. Indubitablemente él desciende hasta las profundidades de nosotros mismos. En cuestiones de esoterismo crístico decimos que es el diablo cuando todavía nosotros no hemos eliminado los agregados, porque en él se refleja entonces todos nuestros defectos. Pero si nosotros desintegramos nuestros agregados psíquicos, él resplandece y se integrará con nosotros para transformarnos y convertirnos en mutantes. ¿Qué es un mutante? Es un hombre integrado con Lucifer. Eso es un mutante. Lucifer nos da todos los poderes, nos da el elixir de larga vida, nos da el poder sobre los elementos del fuego, de los aires, de las aguas y de la tierra. Pero para que Lucifer resplandezca en nosotros, se integre con nosotros, necesita primero ser blanqueado. Por eso dicen los alquimistas medievales: quema tus libros y blanquea el latón. Hay que blanquear el latón. Necesitamos blanquear al diablo. Cada uno de ustedes tiene el diablo, negro como el carbón. ¡Horrible! Necesitan blanquearlo. Solamente lo pueden blanquear ustedes, cada uno de ustedes, desintegrando sus agregados psíquicos. El día que lo hagan, ustedes se integrarán con él y él con ustedes. Y les entregará él el tesoro escondido, el vellocino de oro. Y les dará todos los poderes. Antes no es posible. ¿Comprendido? ¿Alguna otra palabra? Cuando el budismo nos dice, debido a la necesidad de tomar una determinación respecto a un mismo que aparentemente puede ser mala, entonces el mismo que va para comprender aquello de que hay obstáculos. Bueno, habla más claro, que no te estoy entendiendo. Barájamela más despacio, más claro, más despacio y más fuertemente. Cuando el arrepentimiento no surge más, cualquier determinación que nosotros tomemos debido a la multiplicidad del ego para, digamos, para castigarnos como lo hacía San Antonio y San Francisco, es que aparentemente podría ser una maldad, podría ser nos puede ayudar en el camino de la autorrealización para eliminar determinados agregados. Bueno, en esto no hay dogmas. Esto lo que hay son inventarios, sumas y restas, multiplicaciones y divisiones. Hay que saber qué es lo que nos sobra y qué es lo que nos falta, sin dogmas. En primer lugar, lo que se necesita es saber si no surge el arrepentimiento en nosotros. Si verdad no surge es porque somos perversos. Porque cuando surge en nosotros es porque todavía no hay perversidad. Pero si no surge, somos demasiado malvados, demasiado perversos. Obviamente, mis queridos amigos, ¿qué hay en el arrepentimiento? Algunos lo traducen en una forma y otros en otra forma. Hay quienes dicen que es cambiar la forma de pensar y citan términos griegos y etcétera, 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 y otras tantas hierbas. Perdónenseme la franqueza, pero no estoy de acuerdo con esas concepciones. Cuando uno en realidad de verdad se enfrenta a su propia mónada divinal, que emana del sagrado sol absoluto, y mira hacia abajo lo que tiene en el fondo y se da cuenta de todas sus barbaridades, hay arrepentimiento. Trabaja con arrepentimiento. Pasa por las crisis emocionales. Pero cuando uno se ha alejado tanto del sagrado sol absoluto que ya las emanaciones, las ondulaciones cósmicas del sagrado sol absoluto no le llegan, porque está demasiado desviado, alejado, caído en la magia negra, es un caso perdido. En ese caso es un malvado. Y ese malvado tendrá que castigarse mucho a sí mismo. Necesitará pasar por horribles penitencias, obviamente. Necesitará ser muy sincero consigo mismo, demasiado sincero, a fin de que pueda en verdad desintegrar los agregados psíquicos inhumanos que en su interior carga. Pero ante todo, si no le ha llegado el arrepentimiento es porque es un malvado, perverso.
Ha llegado a la perversidad, porque una cosa es la maldad y otra la perversidad. El perverso ya no tiene remordimiento ni arrepentimiento. Es un caso perdido. Ya no lo tocan las ondulaciones cósmicas del sagrado sol absoluto. Por eso no siente ni remordimiento ni arrepentimiento. Se vuelve cínico y se convierte en habitante del reino mineral sumergido. Ingresa en el mundo de 96 leyes. Eso es todo. Pero, ¿cómo hacer en ese caso para lograr que el que no tiene arrepentimiento se arrepienta? Repito, pelará mucha fuerza de reflexión para analizar sus defectos psicológicos y hasta hacer ciertas penitencias rigurosas y disciplinarse, etc. Bueno, he dicho. ¿Alguna otra pregunta? Desde la pregunta de Lucifer, quería saber, o he tenido esta inquietud. Teniendo en cuenta que, según nos dice, en promedio tenemos un 3% de conciencia libre, en promedio. Eso podría decir que hay una parte de nuestro Lucifer que no está en ello. Entonces, si vemos, pongamos como al Fausto, y cómo llama a su Lucifer, no hay una fórmula exacta para uno trabajar con él, o para uno invocarlo y que Detrás de esa pregunta hay un resorte de curiosidad, en el fondo. Hay un resorte de curiosidad. ¿Te gustaría trabajar con él? Sencillamente porque se ha oído hablar tanto sobre él. Habla Goethe, habla el doctor Faust, el cantador y mago. Se citen tantos textos que bien vale la pena intentar alguna amistad con él. Pero pregunto a los aquí presentes, ¿hay alguno que ya esté tan preparado como para trabajar con el señor Lucifer? Seamos sinceros, ¿cuál de ustedes está preparado? Ninguno, ¿verdad? Primero démonos el lujo de morir y luego vendrá lo demás. Padua bien sabemos que es un gurú que vive en el mundo de la mente cósmica y que ayuda a la humanidad. Es un verdadero esoterista, en el sentido más completo de la palabra. Claro que no lo han comprendido las gentes, eso es claro, y le atribuyen multitud de tonterías de las cuales él se ríe, eso es obvio, porque en realidad de verdad él es un gurú, una llama ardiente. Bueno, mis queridos hermanos, hasta aquí nuestra plática y cátedra de esta noche.